Vamos a comenzar el episodio de hoy con una historia real, una historia que tristemente refleja lo que muchas personas LGBT enfrentan a diario. Carla López, un nombre ficticio, llevaba ya tiempo en una relación con Alfredo Rodríguez, pero su familia no aceptaba esta historia de amor por el simple hecho de que Alfredo era una persona transexual. Lamentablemente, el odio y la discriminación se hicieron protagonistas y el hermano de Carla puso fin a esta relación asesinando a su hermana. Esta noticia de Crónica no es un caso aislado, forma parte de uno de los tantos episodios que podríamos encontrar diariamente en la prensa o en las redes sociales. ¿Qué papel juega el lenguaje en la forma en que entendemos y tratamos a las personas LGBT? Hoy en este episodio, aprovechando que es el Día del Orgullo LGBT, nos enfocaremos en conocer el léxico y el vocabulario adecuado para abordar este tema con respeto y dignidad. Hola y bienvenidos, soy Carolina, creadora y anfitriona de Hablando L, un podcast donde hablamos de temas variados, interesantes y de actualidad para aprender, practicar y mejorar tu español. Te recuerdo que puedes seguirnos en Instagram, Facebook, YouTube y además puedes visitar nuestro sitio web para acceder a las transcripciones de cada episodio. ¿Qué significa el Día del Orgullo LGBT? El Día Internacional del Orgullo LGBT, también conocido como Día Internacional del Orgullo Gay, se celebra cada año el 28 de junio. Esta fecha conmemora los disturbios de Stonewall en Nueva York ocurridos en 1969, que marcaron el inicio del movimiento de liberación homosexual. El objetivo principal de esta celebración es instar a la tolerancia, la igualdad y la dignidad de las personas LGBT. Se trata de un día para reafirmar el sentimiento de orgullo sobre las orientaciones sexuales e identidades de género tradicionalmente marginadas y reprimidas, y para visibilizar su presencia en la sociedad. La noción básica del orgullo LGBT consiste en que ninguna persona debe avergonzarse de lo que es, cualquiera que sea su orientación sexual o identidad de género. Se transmite la idea de una dignidad intrínseca de cada ser humano que no debe verse afectada por su conducta ni orientación sexual. Las celebraciones suelen incluir marchas del orgullo que generalmente se realizan en el hemisferio norte a inicios de verano. Los símbolos del orgullo gay, como la bandera con los colores del arco iris, se exhiben junto a propuestas de actividades de reivindicación social o política. En la actualidad hay muchos países que han legalizado el matrimonio entre personas del mismo sexo, pero todavía queda mucho camino por recorrer y se reivindican la despenalización en el resto del mundo y otros asuntos en los que existe discriminación y el respeto a la identidad sexual de las personas. ¿Qué papel juegan los medios de comunicación? Este tema suele ser bastante complejo y en noticias de crónica como la anterior, la prensa es propensa a equivocarse y a transmitir información inexacta y a menudo ofensiva. Es importante que hablemos de estas personas con respeto, usando términos exactos y pertinentes para dignificar y representar correctamente a este grupo. ¿Cuál es la terminología correcta? Hablar de las personas LGBT significa hablar de seres humanos con una historia que a menudo está relacionada con traumas, dolores y muchas veces relegadas a una minoría discriminada. Como bien sabemos, el lenguaje es político, por lo que cada vez más se hace necesario referirse a esta comunidad usando términos exactos y pertinentes. Un mínimo de descuido verbal podría implicar en mayor o en menor grado la complicidad en la discriminación. ¿Cuáles son los términos más correctos a la hora de narrar noticias de esta índole? La claridad y la pertinencia en el uso de los términos es fundamental, pero ¿hasta qué punto es necesario poner en evidencia que una persona
es gay, es lesbiana, es bisexual o es transexual. No siempre es relevante. Se considera relevante indicar la orientación o identidad sexual solo cuando lo que se está diciendo se considera un agravante de un delito o como relato de una determinada categoría a nivel profesional. Por el resto, se puede contar de una persona sin necesidad de hacer referencia a su vida privada. Hay que entender los conceptos clave. En primer lugar, hay que tener los puntos bien claros y saber qué se está diciendo. Es fundamental saber la distinción entre sexo biológico, género e identidad de género. Sexo biológico se refiere a las características anatómicas que se le asignan a las personas desde el nacimiento. Género, en cambio, es el conjunto de características que se le atribuyen al ser humano como varón o como hembra, y estas incluyen características sexuales, estéticas y sociales. Por otro lado, identidad de género es el género con el que una persona se identifica. Y también tenemos la orientación sexual, que se refiere a la propia atracción sexual, romántica o emocional hacia un determinado tipo de personas. Sabiendo utilizar bien estos términos, evitamos confundirnos y ser irrespetuosos con las personas. ¿Qué significa el acrónimo LGBT+? Este acrónimo se suele utilizar para referirse a las personas no heterosexuales y no cisgénero. Heterosexuales son individuos que se sienten inclinados sexualmente por el sexo opuesto, mientras que cisgénero son individuos que se sienten identificados con su sexo anatómico. En este sentido, el acrónimo LGBT incluye e identifica con cada letra a lesbianas, gays, bisexuales y transgéneros o transexuales. Con el tiempo se han añadido otras letras iniciales a la sigla básica, incluyendo a los individuos transgénero, transexual, travesti, intersexual. Este último se refiere a individuos que muestran desde el nacimiento caracteres sexuales de ambos sexos, y también queer, personas que no se reconocen o identifican en la división binaria de géneros. También se suele añadir el símbolo más para incluir otros colectivos que no estén representados en la sigla anterior. ¿Cómo utilizar un lenguaje de comprensión y respeto hacia las personas transexuales? Un malentendido muy recurrente es el que se refiere a las personas transexuales. Estas personas no se reconocen en el sexo asignado al nacer y por lo general pasan por un proceso de transición que incluye tratamientos hormonales, cirugía de reasignación sexual e incluso cursos y sesiones de apoyo psicológico. Es fundamental utilizar los pronombres y artículos correctos. Por ejemplo, un hombre transexual es una persona de sexo femenino, pero se identifica como hombre y debemos referirnos a él o como un chico trans. Lo mismo se aplica a las mujeres transexuales, que son personas de sexo masculino, pero se identifican como mujeres, y debemos referirnos a ellas como ella o como una chica trans. Además, es preferible no utilizar artículos indeterminados, por ejemplo, un trans o una trans. Lo ideal sería una persona trans o una mujer trans. Este fenómeno o error es una forma de discriminación y consiste en referirnos a una persona bajo un género con el que ésta no se identifica. En inglés es conocido como misgender y en español podemos utilizar el verbo malgenerizar o el sustantivo malgenerización. Hay que evitar el dead naming o nombre muerto. Un término muy utilizado en este ámbito es un vocablo inglés y me refiero al dead naming, o lo que es lo mismo, utilizar el nombre muerto de la persona trans. Cuando digo nombre muerto, me refiero al nombre que tenía esa persona antes del proceso de transición. Esta práctica es considerada un insulto o una ofensa
tanto si se hace de manera intencional como de forma descuidada. De hecho, hay redes sociales que han introducido dentro de sus normas sanciones para los que incurren en este tipo de falta, por lo que se ven obligados a cerrar o bloquear perfiles por un cierto tiempo. En pocas palabras, es una falta de respeto por las personas transexuales. ¿Cómo referirnos a las personas no binarias? En español, el lenguaje se complica aún más cuando hay que referirse a personas no binarias, es decir, personas que no se identifican completamente ni como hombre ni como mujer. Considerando que es un colectivo minoritario, puede ser que sientan incomodidad al tener que rellenar un módulo o un documento oficial en la sección de género. Por eso, cada vez más cuando tenemos que rellenar módulos online, aparte de poner hombre y mujer, muchas veces también se incluye la opción prefiero no decirlo. Últimamente hay mucha discusión en la Real Academia Española, en el caso del español, porque se pide y reclama la inclusión de un pronombre más adecuado para referirse a sujetos neutros. En muchas ocasiones se utiliza el asterisco, el arroba o la letra X para no especificar ningún tipo de género. Sin embargo, todavía no hay reglas bien precisas que puedan ser aplicables. Es mejor evitar frases ambiguas y estigmatizadas. Aparte de todo lo anteriormente dicho, lo que hay que evitar independientemente de todo es inventarse palabras o frases ambiguas que puedan admitir distintas interpretaciones, que puedan generar confusión y que puedan desatar incertidumbre. Por ejemplo, referirse a un entorno o contexto homosexual o peor aún, recurrir a frases estigmatizadas como amor gay, amor lésbico o relaciones LGBT. Tampoco es adecuado ponerse creativos diciendo mafia gay, intereses LGBT o cosas de este tipo. ¿Qué significa salir del armario? La expresión salir del armario o salir del closet se refiere a cuando una persona declara abiertamente su orientación o identidad sexual de manera consciente y libre. Sin embargo, es irrespetuoso e inapropiado y además es considerado una violación de la privacidad revelar sin el consentimiento de una persona su orientación sexual, especialmente si se hace públicamente o a través de las redes sociales. Esto está muy relacionado con el doxing, que se refiere a la publicación de información privada a través de documentos de identificación personal o que ponen en evidencia la verdadera identidad o expresión de género. Las consecuencias de este fenómeno pueden ser devastadoras para el individuo involucrado, ya que podrían conducir a la ruptura de relaciones familiares o con las amistades, acarreando además problemas en la escuela o en el trabajo. ¿Cuáles son los símbolos del orgullo LGBT? Además de comprender el lenguaje y los términos adecuados, es importante también conocer los símbolos que representan a la comunidad LGBT y su lucha por la igualdad y la dignidad. Uno de los símbolos más reconocidos es la bandera del arco iris. El significado de la bandera LGBT ha evolucionado desde su creación en 1978. Fue diseñada por Gilbert Baker, quien confeccionó manualmente un modelo que tenía 8 colores en vez de los 6 que conocemos actualmente. Cada uno de estos colores tenía un concepto asignado. El color rosa representaba la sexualidad, el rojo la vida, el anaranjado la salud, el amarillo la luz del sol, el verde la naturaleza, el turquesa la magia y el arte, el morado la serenidad y el violeta el espíritu. Sin embargo, debido a dificultades prácticas, como que el pigmento rosa no se producía industrialmente, se eliminó este color. Además, se necesitaba que la bandera tuviera un número par de franjas, por lo que se ajustó el turquesa a azul rey y se descartó el morado para que quedaran solamente 6 franjas. En 1979, este diseño hizo su debut masivo. Gilbert Baker nunca registró el copyright de su trabajo y renunció a los derechos de autor correspondientes porque quería legar al mundo
un símbolo digno y bello. Antes de morir, en 2017, Baker expresó su deseo para que la bandera regresara al concepto original, pero el diseño actual se encuentra tan inmerso en la memoria colectiva que resultaría imposible renovarlo. Hoy celebramos este emblema de la diversidad sexual, especialmente el 17 de mayo, que es el Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia. Esta fecha se eligió porque en 1990 se eliminó la homosexualidad del listado de enfermedades mentales, lo que representó un paso enorme contra la discriminación. Además de la bandera del arco iris, existen otros símbolos importantes que representan la diversidad y la lucha de la comunidad LGBT. Por ejemplo, la bandera transgénero diseñada por Monica Helms en 1999 tiene colores azul, rosa y blanco y simbolizan los géneros masculino, femenino y las personas no binarias o en transición. Otra bandera significativa es la de la bisexualidad, creada por Michael Page en 1998, con franjas rosa, azul y púrpura, representando la atracción por el mismo sexo, por el sexo opuesto y por ambos, respectivamente. También está la bandera del orgullo no binario, introducida por Kay Rowan en 2014, que presenta los colores amarillos, azul, púrpura y negro para simbolizar a quienes no se identifican exclusivamente como hombres o mujeres. También está la bandera del orgullo asexual con franjas negra, gris, blanca y púrpura, creada en 2010 para representar las personas asexuales, demisexuales y a la comunidad sexual en general. Otro símbolo interesante es el triángulo rosa, que tiene una historia dolorosa al ser usado para identificar a los hombres homosexuales en los campos de concentración nazis y ha sido reivindicado como un símbolo de orgullo y memoria. Está también el lábaro lésbico tradicional, que se trata de un hacha doble o labris que también se asocia con la diosa griega Deméter. El símbolo lambda, una letra griega que se asocia con la energía y el equilibrio y se utiliza para representar la liberación gay. Y por último, el anillo de igualdad, un símbolo de apoyo a la igualdad de derechos matrimoniales para las parejas del mismo sexo, representa la unión y el compromiso sin importar la orientación sexual. Todos tienen un profundo significado y tienen su propia historia y representan además una parte importante de la diversidad y la lucha por la igualdad y el respeto en la comunidad LGBT. Y con esto llegamos al final de nuestro episodio de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Antes de despedirnos, quiero dejarles algunas preguntas para reflexionar. ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros para fomentar el respeto y la igualdad hacia la comunidad LGBT? ¿Cómo podemos mejorar nuestro uso del lenguaje para ser más inclusivos y respetuosos? ¿Qué acciones concretas podemos tomar para apoyar a las personas LGBT en nuestra comunidad? Me encantaría escuchar opiniones y reflexiones sobre este tema. Los invito a compartir sus pensamientos y experiencias en nuestras redes sociales. Como siempre, no olviden suscribirse al podcast, dejarnos comentarios y, por supuesto, compartir este episodio con amigos y familiares. Síganos en Instagram, Facebook y en YouTube y visiten nuestro sitio web para acceder a las transcripciones de cada episodio. Gracias por escuchar Hablando L y hasta la próxima. Chao.